Bien, seguimos entonces con programación neurolingüística, vivencias simultáneas. Estamos hablando de las submodalidades. Gran cantidad de submodalidades están involucradas en las frases que usamos normalmente y dicen mucho sobre la forma en que nuestro cerebro opera. Se puede decir que las submodalidades son los códigos operativos del cerebro. Todo lo que se piense o sienta lleva implícito la submodalidad y muchas veces forman parte de la estructura profunda de nuestro discurso. Lo más interesante ocurre cuando hacemos consciente el uso de las submodalidades. Al cambiarlas a voluntad, varía nuestro estado mental y la percepción que tenemos de una situación particular. Como dijimos antes, esto es especialmente importante cuando necesitamos cambiar los sentimientos a un hecho pasado. Si ya ocurrió, no se puede dar vuelta atrás y cambiarlo. Por lo tanto, si no molesta y estamos respondiendo a la memoria que tenemos de él, debemos modificar la percepción, que es lo que nos perturba, por medio del giro diferente de las submodalidades, restándole brillo, sonido, etc. Volvemos a sentir los estados de plenitud que habían quedado bloqueados por la impresión inicial. La mayoría de las submodalidades, tal como se conforma la experiencia subjetiva, cambian constantemente, como si tuviéramos un interruptor capaz de hacerlo. Ello configura una especie de secuencia de imágenes mentales que varían de acuerdo a la forma en que se maneja el interruptor. Muchas de las submodalidades están presentes en las frases que utilizamos al conversar. Lo importante es que ellas muestran la manera como trabaja nuestro cerebro, y si aprendemos a cambiar la voluntad, modificaremos también nuestro estado mental. Sobre todo si las submodalidades que estamos empleando corresponden a una situación en la que estamos envueltos emocionalmente y los afectos y sentimientos están en juego. Cuando aprendemos a utilizar las submodalidades en forma consciente, nos convertimos en los directores de nuestra orquesta mental. No olviden que las submodalidades son los modelos y sistemas de representación y determinan su cualidad, es decir, son las maneras como nuestro cerebro clasifica y codifica la experiencia. Y por lo tanto podemos en cualquier momento suscitar imágenes o desechar aquellas que no consideramos propias para nuestro bienestar. Esto quiere valorar cuando creamos imágenes, cuando nos imaginamos. Relajación. Uno de los recursos más importantes de lo que se vale la programación neurolingüística para trabajar es la relajación. Ya hemos visto que muchas de las estrategias requieren un previo alivio de las tensiones de la vida cotidiana a lo que están sometidas sobre las personas. Justamente la relajación es una técnica milenaria que en especial la han empleado los yogis en el Raja Yoga o yoga mental, el cual tiene como finalidad realizar un completo dominio sobre nuestra mente para lograr las metas que nos proponemos. En este siglo, la civilización occidental ha desarrollado una serie de técnicas de relajación, las cuales están basadas en 3 parámetros fundamentales. 1. La extensión muscular. 2. La ampliación de la conciencia. Y 3. La liberación del espíritu. Dependiendo de la técnica, se puede obtener entonces una relajación meramente física, una relajación psicológica o una relajación total que las incluya ambas. Aquí proponemos una relajación que puede ser grabada en un cassette por una persona cuya voz sea agradable, o simplemente estando en el micro, en el taxi, donde uno esté o caminando por la calle, en vez de estar pensando en otros problemas, pongan atención en sus músculos de la cabeza hasta la planta de los pies y vayan relajándolo. Es muy importante la expansión de conciencia, que implica la atención permanente. Es una percepción consciente que tenemos que hacer constantemente. Calibración. Significa aprender a conocer en forma precisa el estado mental de las otras personas. Es una habilidad que todos poseemos y que empleamos en nuestra vida cotidiana, y que cuando se desarrolla se optimiza, se logra la excelencia y la maestría en la comunicación. Esto tiene que ver con la afinidad también. Cuando nosotros conversemos, pongamos atención en lo que nos dice la otra persona, y mediante la atención que nos dice la otra persona, busquemos, indaguemos dentro de su marco contextual, de su lenguaje, de su verbo, del mensaje que nos da, para de esa manera poder construir una conversación en ese momento. No debe ser hola, ¿qué tal? Y qué bien, ¿no? No,
debe ser conversar sobre un tema libre, pero saber que uno construye, que uno dirige, que uno crea una conversación o una comunicación adecuada. Todo comportamiento supone una actividad neurológica que está determinada por los sentimientos, las experiencias pasadas, las sensaciones internas, los pensamientos, los modelos del mundo. Observar a las personas, escuchando su discurso, fijándose en sus gestos, posturas, señales, etc., puede ayudarnos a calibrar su estado interno al descubrir los indicadores comportamentales asociados a dicho estado. Por ejemplo, yo en la experiencia de conversación que tengo, siempre escucho atentamente lo que me dice. Muchas veces entendemos que la conversación con otra persona es incorrecta. De esa manera, nosotros anulamos y finalizamos la conversación y nos vamos de la otra persona. Y no es porque lo dejemos al aire, simplemente porque notamos que no es, digamos, adecuada la conversación con otras personas, ¿no? Como hay personas que hablan de moda, de deporte, ¿no?, del fútbol, o de cosas tan generales que en realidad, pues, la conversación es una cosa muy no tiene el contenido que debe tener una buena conversación. Entonces también tenemos la libertad de, no escucharle o no responderle y despedirnos de la persona que quiere conversar con nosotros. Esto para romper esas conversaciones cotidianas ya de condicionamiento que tiene con la persona. Entonces, calibrar consiste en tratar de hacer consciente algo que normalmente hacemos en forma inconsciente. Refinando nuestras habilidades, podemos prácticamente leer el cerebro de la otra persona con la que deseamos comunicarnos. Por ejemplo, si le pedimos a alguien que vaya con nosotros al cine, sabremos de forma intuitiva por sus gestos, sus ademanes y posturas, antes de que la otra persona responda cuál es su respuesta. El sí o el no es el último paso de un proceso cerebral que se puede leer cuando tenemos la suficiente destreza para ello. Es imposible no responder con el cuerpo, y junto con la mente y el lenguaje forman una unidad indivisible. Leyendo uno, se descifran lo demás. Entonces es importante el lenguaje corporal. Sincronización. Ese procedimiento mediante el cual se puede producir una vinculación profunda entre los niveles conscientes e inconscientes de un interlocutor. La calidad del proceso de comunicación depende básicamente de factores inconscientes y muchas veces las meras palabras no son suficientes para darle riqueza y precisión a dicho proceso. Si un amigo nos está contando algo que lo ha puesto triste y nosotros lo escuchamos con los brazos cruzados, con una expresión ausente, lo más probable es que no se sienta totalmente comprendido, y si es muy íntimo, demandará la atención de su interlocutor. Sincronizar es reflejar, es mostrar en espejo, sin imitar, dirigiéndose señales no verbales que la otra persona pueda identificar clara e inconscientemente como suyas, y para que haya esa garantía de que está siendo comprendida, aceptada y reconocida. Uno de los ejemplos de sincronizar es cuando uno de repente está con los brazos cruzados y de pronto la otra persona también se pone con los brazos cruzados. Uno se sienta y la otra persona se sienta, ¿no? Es una forma de indicadores que nos permite, pues, saber que la persona está sincronizada. Estos son estrategias que uno maneja cotidianamente en la vida cotidiana y que son parte de la programación neurolingüística. Es muy importante observar el lenguaje corporal, los gestos, los movimientos, antes que simplemente lo que nos dice la persona. No olviden que el cuerpo es más sincero que las palabras. Y ustedes observen eso. Observen siempre el gesto, la expresión corporal, antes de lo que verbalmente puede decir la persona, ¿no? Una cosa también importante es saber que lo último que nos dice la persona es lo más honrado y sincero que quiere decirnos. Ejemplo, cuando nos van a pedir préstamo o que le preste algo, nunca nos dice directamente préstame. Simplemente está, oye, qué bonita la noche, qué bonito el día, ¿no? Oye, ¿cómo te va, no? Y después de un rato te dice ya, préstame 10 soles. Entonces, siempre es bueno saber que lo último que decimos es
lo que realmente pretendemos decir hacia las demás personas. Bien, terminamos nuestro bloque de promoción neurolingüística, vivencias simultáneas. Espero que haya sido interesante y más adelante quizás seguiremos tratando también este tema de la programación neurolingüística. Gracias.